Bueno, madre, vamos a hacer otra sesión de estiramientos poderosa. Se la voy a dejar aquí grabada para que la practique regularmente. Es muy sencilla. Vamos a empezar. Coloca su colchoneta y vamos a empezar acostados. Voy a quitar todo esto para que lo vea bien. Lo voy a hacer hacia ese lado. Entonces, mire, acostado, rodillas flexionadas. Recuerden lo que decíamos la otra sesión de bajar las costillas hacia el piso o bajar la cintura hacia el piso para que la espalda quede bien derecha. Entonces bajo bien la espalda ahí. Y después de que tenga esta postura, entonces vamos a agarrar los codos y con la inhalación subo los brazos. Inhalo hasta donde más pueda. Si puedo llevarlos bien hacia atrás, excelente. Pero recuerde que no se debe despegar la lumbar del piso, o sea que ahí estoy haciéndole fuerza al abdomen, a las costillas hacia abajo, la cintura hacia abajo. Que sienta, que empiece a sentir el estiramiento en el abdomen y suba esos brazos sin dejar que se despegue la lumbar del piso. Mantiene, ahí respira normal. Puedo inhalar por la nariz y exhalar por la boca o por la nariz también. Y cambio el cruce, el agarre de los codos. Y otra vez, inhalo, brazo arriba, pero hágale fuerza a las costillas hacia abajo. La lumbar hacia abajo, la cintura que quede bien pegada en el piso. Y sienta el estiramiento aquí, en la axila. Abrir el área de la axila. Abrir esos brazos más hacia atrás, pero sin dejar que se despegue la espalda. Respiramos ahí un momento. Bien pegada la espalda en el piso. Y bajamos los brazos. Excelente, respiro. Siguiente ejercicio. De nuevo, agarro los codos, pego la espalda bien al piso, costillas hacia abajo, inhalo, subo esos brazos bien hacia atrás hasta donde pueda. Mantengo bien pegada, bien pegada la espalda al piso. Y con la inhalación extiendo una pierna. Inhalo y exhalo. Y luego con la inhalación extiendo la otra. Inhalo, exhalo. Y ahí le estoy haciendo mucha fuerza al abdomen hacia abajo. Y ahí empiezo a sentir más el estiramiento en el abdomen. Y ahora quiero que le haga fuerza a los muslos, aquí esta parte del muslo hacia abajo. Mire cómo, a ver si lo alcanza a ver cómo tensiono el muslo. Presiono el muslo hacia abajo, ambos. Entonces a la vez de que presiono el muslo, presiono las costillas hacia abajo, presiono la cintura hacia abajo y abro el área de la axila, o sea los brazos bien hacia atrás. Y manteniendo toda esa tensión, es una tensión que hay en los músculos ahí durísimo, durísimo. Baje los brazos sin dejar la tensión. Cambie el agarre de los codos, duro la tensión en los muslos. Baje los muslos. Inhalo y subo otra vez los brazos bien hacia atrás, bien hacia atrás, sin dejar que se despegue la espalda del piso. Baje la espalda. Duro el abdomen hacia abajo, duro los muslos hacia abajo. Porque cada ratito se relajan los muslos, porque hay que hacerle mucha fuerza. Entonces sigue haciendo fuerza hacia abajo, el abdomen hacia abajo, muslos hacia abajo, y a la vez respirar y estar relajados. Es como una contradicción. Y trate de estar relajado ahí, sienta el estiramiento en el abdomen. Y descansa, baje los brazos, relaje las piernas un momento. Baje los brazos aquí. Entonces, mire cómo estoy en la posición.
Tengo las piernas separadas, más ancho, más que el ancho de los hombros. A veces casi que se salen los pies de la colchoneta. Entonces, con los brazos, mire donde tengo los brazos abajo. Mire lo que vamos a hacer. Voy a empezar con la pierna derecha, dejándola ahí quietita, y voy a traer la pierna izquierda a unirla allá con la pierna derecha, de esta manera. Entonces quedó así hacia el lado. El cuerpo queda como de lado. Y mire cómo voy a irme hacia el lado despacio, moviendo, mire cómo muevo la cabeza y la espalda. Y voy a hacer como una figura C con el cuerpo, mire. Voy a irme hasta donde más pueda, casi que la cabeza quede en línea con los pies, mire. Ahí llegué, hasta ahí llegué. Ahora lo que hago es, otra vez agarro los codos. Con la inhalación subo los codos bien hacia atrás. Y aquí es muy importante bajar el lado contrario. En este caso, como estamos hacia el lado derecho, el lado izquierdo. Va a sentir el estiramiento ahí, madre. El lado izquierdo, bájelo hacia el piso. Entonces, inhalo, subo los brazos y baje el lado izquierdo hacia el piso. Presione las costillas hacia el piso. Presione la espalda hacia el piso, la cintura hacia el piso y sienta el estiramiento, sobre todo en la parte izquierda del tronco. Suba esos brazos bien por encima de la cabeza, respire, presione el abdomen hacia abajo, respire unos segundos más en esta posición, estire ese lado izquierdo, estire ese lado izquierdo. Y relaja los brazos y volvemos despacio hacia el centro del tronco. Separo la pierna izquierda y respiro aquí un momento antes de hacerla hacia el otro lado. Y cambiamos. Ahora dejo la pierna izquierda allá, llevo la pierna derecha hacia la pierna izquierda y despacio, mire cómo voy moviendo la cabeza y el tronco hacia el lado izquierdo y formo como una C, como una figura C con el cuerpo. Ya hasta donde ya no llegue más. Ahora cambio el cruce de los codos y con la inhalación subo los codos. Inhalo, bien hacia atrás, bien estiradito ese cuerpo y bajo ahora la parte derecha. La cadera derecha, bájela bien hacia el piso. Y baje las costillas hacia el piso y lleve los brazos bien hacia atrás. Y sienta más ese estiramiento ahora en la parte derecha del tronco. Y presione también los muslos hacia el piso. Entonces, muslos hacia el piso, cadera hacia abajo, cintura hacia abajo. Presione el abdomen hacia abajo y abra el área de la axila. Y respire. Relaje la cara. Trate de estar en ese momento de tensión porque todo el cuerpo está ahí presionando los músculos hacia abajo, pero a la vez trate de estar relajada en la posición y sienta el estiramiento. Y relajo la posición, voy otra vez hacia el centro, separo la pierna y respiro. Descanse ahí un momento. Ahora separo los brazos en forma de T, doblo las rodillas, mire cómo alargo la espalda, se levanta un poquitito la cola y trato de llevar la cola hacia allá, hacia abajo, para alargar la espalda. Con la inhalación subo las rodillas, inhalo, exhalo otra vez en esa posición y con la inhalación voy a llevar las rodillas hacia el lado izquierdo primero. Entonces, inhalo, rodillas hacia el lado izquierdo y las dejo ir hacia el lado izquierdo. Exhalo. Y con la inhalación bajo un poquito más. Inhalo, incluso si las puede llevar hasta el piso y mantenemos la postura ahí. Entonces el abdomen, como estoy llevando las rodillas hacia el lado izquierdo, el abdomen va hacia el lado derecho.
Repito, rodillas hacia el lado izquierdo y el abdomen se mueve hacia el lado contrario, hacia el lado derecho. Todavía seguimos mirando hacia el techo y respiro en esta posición. Presione las costillas hacia abajo. Respire profundo. Y con la inhalación volvemos al centro. Inhalo. Exhalo y me quedo ahí. Nos preparamos para el otro lado. Con la inhalación vamos hacia el lado, llevamos las rodillas hacia el lado derecho. Inhalo. Exhalo. Un poquitito más, inhalo. Y si puedo llevarla hacia el piso o hasta donde llegue. Y mantengo la postura respirando ahí. Ambos hombros pegados en el piso. Baje las costillas hacia el piso. Respire profundo. Relaje la cara. Y con la inhalación volvemos al centro. Inhalo. Y bajo los pies y descanso. Ahora, bajo las manos a la colchoneta, palmas de las manos hacia abajo. Y voy a mostrarle primero, mire primero. Entonces vamos a subir la cadera. Esto es lo que vamos a hacer. La mantengo ahí unos segundos y vamos a bajar. Pero vamos a hacerlo con la respiración. Entonces, palmas hacia abajo. ¿Preparada? Inhalo, subo la cadera. Y mantengo ahí. Entonces a veces uno puede subir un poquitito más. Mantenga la cadera ahí. Entonces con la inhalación otra vez, suba un poquito más. Y acomode los hombros para que suba esa cadera más y mantenga ahí la posición. Inhalando y exhalando. Apriete esa cola. Los muslos ahí deben estar súper tensionados. Y a la vez, baje las costillas, pero subiendo la cadera. Una respiración más. Y bajamos. Respiro, descansa en la posición, relaje la espalda, relaje los muslos. Inhalo y exhalo. Prepárese porque la vamos a volver a hacer esta postura. Inhalando y exhalando. Preparada, palmas de las manos hacia abajo. Recuerde que subimos con la inhalación. Preparada y nos fuimos. Inhalo, subo la cadera. Exhalo. Y vuelvo a inhalar y subo un poquitico más. Y ahí es donde acomodo los hombros. Los roto hacia afuera los hombros para que me deje subir más la cadera. Ahí automáticamente se tensiona la cola. Si puede, tóquese la cola y verá cómo está tensionada. Y debe sentir los muslos ahí tensionados. Siga subiendo esa cadera. Relaje la cara. Respire profundo. Y con la inhalación bajamos. Inhalo. Bajo la cadera y descanso. Respiro profundo. Descansa en esta posición. Y ahora con un bloque de yoga. Tenemos un bloque. Recuerde que el bloque tiene 3 niveles. Este sería el nivel 1. Este sería el nivel 2 de altura. Y este sería el nivel 3. Vamos a trabajar hoy con el nivel 2. Entonces así, mire. Así como lo tengo acá. No el 1, sino el 2. Este sería el 3. Entonces vamos con el nivel 2. Mire primero lo que voy a hacer. Lo que vamos a hacer es subir con la inhalación y pongo el bloque bien debajito del coxis, en el hueso. No en la cintura, sino allá abajo en la cola, en el coxis. Y después salimos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces preparada, yo la guío. Preparada ahí, ya respiramos.
Ya estamos listos para la otra posición. Entonces, con el bloque ahí cerca, inhalo y subo la cadera. Meto el bloque debajo, bien debajito del hueso del coxis. Siento, acomode bien el bloque. Y una vez que esté bien acomodadita, baje los brazos y respiramos en esta posición. Inhalo. Y exhalo. Varias veces respiramos aquí. Ahora en esta posición, si se siente bien, vamos a ir al siguiente nivel, que es estirando las piernas. Yo la guío. Despacio, vamos a extender una pierna primero. Extiendo una rodilla y dejo caer el pie hacia afuera. Extiendo la otra pierna y dejo caer el pie también hacia afuera. Entonces mi cadera quedó elevada. Y hágale fuerza a las costillas hacia abajo y hágale fuerza a los muslos hacia abajo. Así como lo hacíamos en el piso, aquí también. Muslos presionando hacia abajo, es decir, los muslos ahí deben estar tensionados. Y las costillas hacia abajo. Y el bloque nos ayuda a tener la pelvis allá arriba. Respire. Y ahora con todo eso que tenemos ahí bien tensionados los muslos y las costillas hacia abajo, abrace los codos y con una inhalación subo esos codos, subo esos brazos por encima de la cabeza. Inhalo. Siga presionando los muslos hacia abajo. Siga presionando las costillas hacia abajo. Y bien hacia atrás esos brazos. Sienta el estiramiento en ese abdomen. Sienta cómo se estira la piel. Y cambiamos, baje los brazos, cambiamos el agarre de los codos. Y otra vez, inhalo, subo esos brazos por encima. Y estira esos piernas. Los muslos presionando hacia abajo, duro. Porque a veces se le olvida a uno la tensión. Presione esos muslos hacia abajo. Presione las costillas hacia abajo. Y bajamos los brazos. Palmas de las manos hacia abajo. Doble las rodillas. Con una inhalación, suba la cadera. Inhalo. Saque el bloque. Y bajo despacio la cadera al piso. Y descansamos en esta posición. Manteniendo los pies en el piso, mueva el bloque hacia un lado para que no le estorbe. Brazos otra vez en forma de T, pero esta vez con los pies pegados al piso. Deje caer sus rodillas hacia el lado izquierdo. Y esta vez vamos a mirar hacia el lado derecho. Ambos hombros están pegados en el piso. Presione las costillas hacia el piso. Y simplemente deje caer sus rodillas hacia allá, hacia el lado derecho. Respire en esta posición. La mirada va hacia el lado. Rodillas hacia el lado izquierdo, mirada hacia el lado derecho. Con la inhalación volvemos al centro. Ahora estamos mirando hacia el techo. Y vamos a ir hacia el otro lado. Recuerde que los pies están pegados en el piso. Entonces, inhalo, dejo caer las rodillas hacia el lado derecho. Y la mirada hacia el lado izquierdo. Y respiro en esta posición. Presione las costillas hacia abajo. Y con una inhalación volvemos al centro. Extiendo las rodillas. Brazos en posición de Shavasana. Palmas de las manos mirando hacia arriba.
Inhalo profundo y exhalo profundo. Esta vez, ahora sí, relaje los muslos, ya no hay tensión en los muslos. Relaje el abdomen, relaje las costillas, los hombros. Shavasana. Inhalo profundo y exhalo profundo. Puedes cerrar los ojos, respirar profundo. Generalmente cuando subimos los brazos por encima de la cabeza y alargamos el cuerpo, se le llama extensión. Y cuando tratamos de alargar el cuerpo como hacia los lados, se le llama expansión. Y la extensión y la expansión crean espacio. Ese es el espacio que necesitamos en todo el cuerpo, madre. Ese es el espacio que nos va a ayudar muchísimo a reducir la inflamación en todo el cuerpo. Estos ejercicios ayudan a adelgazar, ayudan a mantener la figura, ayudan a expandir el pecho, a respirar mejor, a crear espacio en las articulaciones, a aliviar el dolor. Ayuda en muchas afecciones, la artritis, porque crea espacio, y el espacio es libertad, madre. Libertad de poderse mover cada vez mejor. Y la libertad cada vez nos da más precisión, precisión en los movimientos, precisión en aprender más cómo respirar, cómo estirar el cuerpo. Y la precisión es divinidad, poder uno conectarse con su propio cuerpo, poder sentir qué es lo que el cuerpo necesita. Porque muchas enfermedades se presentan es por la parte mental. Y si aprendemos a darle libertad al cuerpo, se genera también libertad mental. Pero todo empieza así, con la extensión y la expansión que generan espacio. Shavasana. Generalmente en Shavasana uno puede mantener ahí todo el tiempo que quiera. Pero aquí, por efectos del video, mantuvimos ahí unos cuantos minutos. Con la inhalación, uno a uno, lleve las manos hacia el abdomen. Uno a una, lleve las rodillas, doble las rodillas. Gire hacia el lado derecho. Empuje con las manos el piso y se sienta mientras va inhalando. Se sienta en cualquier posición.
y constantemente me va a hacer esa práctica. No hay que hacerla toda seguida, no es necesario hacerla así en el mismo paso. Puedes escoger si quiere un ejercicio y hacerlo. Por ejemplo, si hace esto en la mañana, la idea es hacerlo temprano porque abre más el cuerpo, pero también lo puede hacer en la tarde, un ejercicio. Haga un ejercicio, se acuesta y hace un ejercicio para extender más, estirar más. Cualquiera de los que vimos hoy, lo puede hacer en cualquier momento. O si quiere hacer toda la rutina completa, madre. Es una belleza para que la practique constantemente. Trate de cada vez más escuchar cómo estaba respirando, dónde va la inhalación, para que haga el movimiento con la inhalación. Y relaja, inhala o exhalo, etc. Para que la haga constantemente. La quiero mucho, madrecita. Practique.